Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Viván, o sea, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Bienvenido a nuestro canal de meditaciones en español, mi querido amigo. Decirte que hacemos meditaciones casi todos los días. Y hoy, como todos los días, vamos a hacer la meditación que toca hoy. Vamos a terminar este libro de Mateo, capítulo 13, capítulo 13, vamos a meditar hoy desde el 51 hasta el 58. Ahí vamos a ver una cosa impresionante. Mira, la vida cristiana no es fácil. La vida, ser cristiano, llamarte hijo de Dios, no es fácil, mi querido amigo. Vamos a ver lo que le pasó a nuestro Señor, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, no, yo en la iglesia ahí es donde voy a descansar. Oh, yo esperaba que en la iglesia no iba a tener problemas. Yo esperaba que mi familia me iba a aceptar cuando yo tenga a Cristo. Y cosas como esas. No. Te quiero decir que, mi querido amigo, todo lo que pasó con Jesús va a pasar con nosotros. Todo. Porque recuerda que Él dijo que nos mandó como ovejas en mitad de lobos. ¿Y qué hace el lobo? Quiere comerse la oveja. Y el lobo es el diablo, ¿verdad? Bien, no vamos a perder más tiempo. Vamos a leer la palabra de Dios en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, te voy a leer Mateo 13, desde el 51 hasta el 58. Vamos allá. Dice, tesoros nuevos y viejos. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. 52. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Pasamos a Jesús en Nazaret. Jesús aquí ya está en Nazaret, en su tierra, ¿verdad? Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? 57. Y se escandalizaban, fíjate, se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Fuerte. 58 para terminar. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y tú y yo esperamos llegar al evangelio y que todo sea jijiji, jajaja. No. No, porque aquí estamos viendo que son personas que conocían a Jesús y gente de su pueblo, ¿verdad? Era gente de su propia tierra. El tema lo hemos llamado Jesús rechazado en Nazaret. No te van a amar, te van a rechazar. El diablo va a usar todos los medios para que tú te sientas mal hasta en tu propia casa. Porque esa es su obra, ¿verdad? Ese es su trabajo. Ha venido a robar, matar y destruir. Entonces va a buscar todas formas para destruir la relación que tú tienes con tu familia. Ese es su trabajo. Pero nosotros tenemos que permanecer como hizo Cristo aquí. Vamos a ir a la explicación, recuerda, vamos a hablar del dueño de la casa, pero nuestro tema es Jesús rechazado en Nazaret. En el versículo 51, ya ahí no hay nada que explicar porque es una pregunta que les hace y ellos respondieron que sí. El 52 nos quiere decir que todos los creyentes aquí se comparan con los escribas. ¿Qué significa esto? Que esto quiere decir que ellos buscan diligentemente la palabra de Dios. Todo creyente tiene que buscar diligentemente la palabra de Dios para entenderla más, para conocerla más. Cuando dice docto, se refiere a aptos para la palabra, aptos en la palabra, perdón, lo cual debe ser cierto en todos los creyentes. La Biblia tiene que ser como nuestro móvil.
por desgracia no es así, pero así tiene que ser. Tenemos que andar en la Biblia como en nuestro móvil. Bien, también vemos ahí que habla de en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. O sea, aquí quiere decir que posee las llaves del reino. Mira, también habla de que saca su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mira, aquí vemos que posee las llaves del cielo. También nos quiere decir que puede enriquecer a otros sacando de su almacén de la verdad divina. Luego también vemos que esa verdad es tan antigua como el tiempo, ¿verdad? O sea, eterna en cuanto a su experiencia, poder y carácter, que es nueva y perpetua. Jesús puede hacerlo todo, mi querido amigo. Puede hacerlo todo. Vamos a hablar ahora del rechazo de Jesús. Vemos aquí que le rechazaron en Nazaret. Mira, aconteció que cuando Jesús terminó de hablar de esas parábolas de las que hemos ido leyendo, te invito a entrar a nuestro canal para ir a ver las parábolas que hemos estado compartiendo. Entonces vemos aquí que fue a su tierra, que era Nazaret. Vemos aquí que ellos se quedaron sin habla porque se quedaron atónitos en el plan, wow, ¿de dónde saca tanta sabiduría? Porque ellos estaban atónitos, quedaron sin habla, ¿verdad? Y luego, después de esto, empezaron a buscar calumniarle. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Si no pueden contigo, intentan tirarte por los suelos. Mirad, te voy a leer el libro de Lucas capítulo 4, versículo del 15 al 30, lo explica muy bien ahí, te lo voy a leer. Mira, dice así: y estaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Fíjate, empezaron a glorificarle todos. Empezaron a glorificarle todos. Vino a Nazaret, que es su tierra, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, lo hizo todo según la costumbre de ellos. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Ven 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. También dice a poner en libertad a los oprimidos, mi querido amigo. El Espíritu de Dios estaba sobre Jesús y esta gente lo estaba viendo, perdón. Bien, entonces Jesús estaba leyendo esto en la sinagoga de ellos, de su tierra, ¿verdad? Sí, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ven, pasamos al 19. A predicar, perdón. No, perdón. Andamos un poco aquí con las alergias. Bien, vamos a pasar al 19. Dice, a predicar el año agradable del Señor. 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Empezaron a mirar, ¿y este? ¿Verdad? 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, escucha, estaban maravillados, atónitos todos, y empiezan a decir ¿no es este el hijo de José? 23. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. 24. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre, ¿verdad? Hubo una gran hambre en toda la tierra. 26. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda en Serepta de Sidón.
27. Y muchos leprosos, mi querido amigo, dice Jesús, había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio, ¿verdad? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Fuerte. Sí, se llenaron de ira. ¿Dónde estoy? Sí, 29. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Fuerte. Ahora te voy a leer el 30, mira lo que pasó ahí. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Si no es el tiempo, no van a poder hacerte nada, mi querido amigo. Y vemos ahí que, a ver, estoy en mi tierra donde se supone que van a recibirme con los brazos abiertos, felices, porque hay alguien de nuestra tierra que hace milagros, que hace esas cosas. Pero no. ¿Qué hicieron? Pues nada, intentar matarlo. Vamos a pasar al 55. El 55 nos quiere decir, mi querido amigo... A ver, déjame ver. Sí, esto nos queda un poco más arriba. El 55, vemos aquí que esta es una negación de su afirmación con respecto a su oficio mesiánico. No creían en él, no creían en Jesús. ¿Y crees que van a creer en ti y en mí? Buah, calla. Ay, que el Señor sea glorificado. Perdóname. Vamos a seguir. El 55 vemos que esta... No es el hijo del carpintero. O sea, cuando dicen aquí, están intentando, esta era una negación de su afirmación con respecto al oficio mesiánico. No creían que él era el Mesías. Decían, este no es el hijo del carpintero. ¿Qué va a venir aquí? ¿Verdad? Y decían, no se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Aquí negaban también el nacimiento virginal. Tampoco creyeron que Jesús nació de la Virgen. Que fue concebido y María era virgen cuando Jesús fue concebido. Porque aquí nombran a sus hermanos. Pero Jesús era el primogénito. Él no tiene nada que ver si sus hermanos nacieron después. No tiene nada que ver con Jesús. Porque Jesús, cuando María tuvo a Jesús, ella era virgen. Sus hermanos los tuvo con José, con el padre de ellos, el padrastro de Jesús, si podemos decirlo así. Pero no tiene nada que ver. Pero ellos lo ponen aquí como diciendo, a ver, ¿qué va a hacer que nació María era virgen? María no era virgen, como dando a entender que tiene hermanos. Y es verdad que tiene hermanos, pero es lo que te he dicho antes. Jesús es el primogénito de esta mujer. Vale, vemos aquí el 56, que si todas esas cosas que ellos decían fueran ciertas, su familia ya lo hubiera mencionado, ¿verdad? 57. Lucas dijo que se llenaron de ira, lo que te he leído antes, se llenaron de ira y lo hubieran matado a él si hubieran podido hacerlo. O sea, ellos ya lo llevaron al pináculo ahí para matarlo, como te he leído en Lucas 4 del 28 al 30. Luego vemos aquí también dice, mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Esta frase, mi querido amigo, es su propia, esta frase en su propia revela mucho. O sea, esta misma frase revela mucho. Declara el hecho de su propia revela el hecho de que ni su propia familia creyó en él, ¿verdad? Eso te lo voy a leer en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 5. Juan nos lo escribió. Ni su propia familia creyó en Jesús. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Fuerte. El 58, para terminar, sí, vamos a terminarlo acá. Vemos que... Y no hizo ahí, o sea, en Nazaret no hizo muchos milagros, ¿verdad? Por la incredulidad de ellos. Fíjate, no le traerían a los enfermos y a los afligidos en incredulidad a la razón. O sea, ellos no trajeron a nadie porque ellos no creían.
Entonces vemos aquí que no le traerían a los enfermos y a los afligidos. La incredulidad era la razón. Mi querido amigo, eso es lo que pasa. No esperemos que nuestra familia esté feliz cuando nosotros recibimos al Señor Jesús. Muchos no van a creer en ti. Pero ¿qué vas a hacer tú? Pues seguir peleando. Vas a seguir buscando al Señor. Jesús no fue aceptado por su propia familia, por los de su pueblo. ¿Qué esperamos nosotros? Muchas veces yo veo a gente que, ejemplo, yo comparto la palabra, el Señor, con el ministerio de evangelismo, el Señor me da el privilegio de compartir su palabra, pero la gente de mi país, nada. O sea, yo veo que la gente de Latinoamérica, de toda esa parte, ejemplo, cuando yo miro, yo veo que han estado mirando los de Estados Unidos, México, no sé qué, pero los de mi propia nación, nada. Y eso no me resulta extraño. No te quiero decir que no hay alguno que mire y tal, que Dios lo bendiga, pero ¿quién es ella? Ah, no, yo conozco a esta chica. ¿Qué me va a venir a contar de la palabra de Dios? Y eso pasa. Y yo glorifico a Dios por todo esto, ¿verdad? Digo, gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la idea no es predicar a unos, es predicar a todos. Entonces vemos aquí que Jesús no pudo hacer milagros ahí por la incredulidad de ellos, pero Jesús hizo muchos milagros en otro lado. Entonces los que reciban la palabra van a recibir los milagros, van a recibir la bendición que hay dentro de la palabra. Los que no lo reciban, pues nada, ya le tendrán que decir a Dios, bueno, Señor, este instrumento que mandaste yo lo conozco y no lo necesito, ¿verdad? Como hicieron con Jesús. Que Dios te bendiga muchísimo, un abrazo grande y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.